Buenos días, mi nombre es Celia María Bravo García y soy R1 de dermatología en el Hospital Puerta del Mar. Hoy estamos a 22 de abril en Cádiz y hace 14 grados. Está soleado, aunque ahora mismo un poco más nublado. La sesión de hoy trata acerca de la dermatoscopia del cáncer cutáneo no melanoma. Este es un poco el índice que voy a seguir y voy a empezar hablando del carcinoma vasocelular. Como criterio dermatoscópico, el único criterio que no debe estar presente en la dermatoscopia es el retículo pigmentado. Lo que sí podremos encontrar son varios criterios positivos, que al menos uno de ellos debemos verlo. Tenemos por un lado las áreas en hoja de arce y la estructura en rueda de carro y concéntrica, también con pigmentación azul-gris, los nidos ovoides y los glóbulos y puntos. Telangiectasia, lo más típico es que las veamos arboriformes, aunque también es posible verlas del tipo fina y cortas, y ulceración y en ocasiones erosiones múltiples pequeñas. Aquí vemos la primera estructura, que son las áreas en hoja de arce, que como veis pues son estructuras lobuladas, que suelen estar ubicadas en la periferia y tienen una pigmentación marrón o azul grisáceo. Y básicamente su nombre viene porque recuerda a la hoja de un árbol. Aquí volvemos a ver esta estructura. Las áreas en rueda de carro, por su parte, lo que encontramos es un centro hiperpigmentado y de él sale con pigmento, pero un poquito más claro, unas proyecciones radiales, que son lo que le dan el nombre de rueda de carro. El color suele ser marrón, aunque también pueden ser estructuras azul grisáceas. En esta misma imagen vemos aquí las estructuras concéntricas, que básicamente son como el inicio de la rueda de carro, donde seguimos viendo esa zona central más hiperpigmentada, pero todavía no aparecen las proyecciones radiales típicas de la rueda de carro. También tiene una coloración similar, marrón, azul, grisácea. Aquí podemos ver la misma imagen, las dos estructuras. Por un lado, aquí con la flecha blanca vemos las estructuras concéntricas y con la flecha negra pues vemos aquí las áreas en rueda de carro. Por otro lado, ya con pigmentación azul grisácea, tenemos los nidos ovoides, que básicamente, como podéis ver en la imagen, pues son unas estructuras ovaladas que están bien delimitadas y que tienen esta coloración azul grisácea. Aquí volvemos a ver varias veces estas estructuras. Y por su parte, los glóbulos azul grisáceos pues son similares, lo que pasa es que tienen un diámetro menor y suelen ser más redondeados. En el caso de que midiesen menos de 1 milímetro, estaríamos hablando de puntos en lugar de glóbulos. Aquí volvemos a ver los glóbulos, que como veis son más pequeños que los nidos ovoides. Y ya hablando de vascularización, como he explicado antes, las telangiectasias que suelen ser arboriformes. Entonces, básicamente, siempre vamos a ver que los vasos están bien enfocados porque son vasos superficiales y en el caso de las arboriformes, pues lo típico es que sean de mayor calibre y que tengan ramificaciones que le dan ese aspecto de árbol. Aquí volvemos a verlas y en esta imagen os presento las telangiectasias finas y cortas, que como veis también se ven los vasos bien enfocados, pero el calibre es bastante menor, la longitud también es menor. Otra característica típica, la ulceración. La diferencia con las erosiones que voy a explicar después básicamente es que aquí sí se afecta la dermis superficial, no solo la epidermis, entonces puede asociar algo de sangrado. Suele tener un color rojo o marronáceo. Aquí sí que vemos las erosiones que solo afectan a epidermis. Y aquí en esta imagen, pues un poco resumen de algunas de las características que he dicho, que en este caso podemos ver con la flecha la ulceración, con el asterisco vemos las telangiectasias arboriformes y con este símbolo pues vemos las telangiectasias finas y cortas. Otra estructura que puede estar presente pues son las áreas brillantes blanco-rosadas, que básicamente con su nombre se describe totalmente la lesión y no tienen ninguna estructura en su interior, de las que he explicado antes. Aquí ya pongo imágenes de carcinoma vasocelular pues, para repasar algunas de esas características en general, que por ejemplo en la imagen A pues, vemos las telangiectasias arboriformes, vemos aquí los nidos ovoides. En esta imagen también vemos por aquí telangiectasias arboriformes y vemos puntos y glóbulos. Los puntos son los más pequeñitos, los glóbulos estas estructuras más grandes. En esta imagen volvemos a ver telangiectasias, pero son muy finas, son las telangiectasias finas y cortas. Y aquí podemos ver estructuras en hoja de arce. Y en esta imagen, que se ve un vaso celular súper pequeño, que medirá unos 2 milímetros, pues podemos ver esos glóbulos. Otra cosa que quería decir es que según el subtipo histológico de carcinoma vasocelular, pues predominan a la dermatoscopia unas lesiones u otras de las que he ido comentando. Entonces, en el caso del carcinoma vasocelular nodular, las telangiectasias suelen ser arboriformes, igual que en el morfiforme. Otra característica que comparten los dos es la ulceración. Sin embargo, en el superficial, las telangiectasias suelen ser las finas y cortas, porque bueno, su nombre indica más superficial. Las erosiones en vez de ulceración pues suelen ser erosiones pequeñas y múltiples. Y otra cosa que se observa son, en el caso del superficial, pues lo mismo, todos como un poco más pequeños, pues serían más los glóbulos azul grisáceos y en el nodular, pues estructuras de mayor tamaño que serían ya los nidos. Otra diferencia, pues que en el superficial es donde solemos ver
las áreas en hoja de arce y rueda de carro que he explicado, y que también podemos ver las áreas brillantes blanco-rosadas, que a veces se ven también en el morfiforme. Sobre la queratosis actínica, básicamente aquí están todas las características dermatoscópicas, pero las podemos resumir en que la vascularización suele ser fina y perifolicular, que además es muy típico ver las aperturas foliculares dilatadas, que se ven de color blanquecino por el material queratósico que se deposita en el centro. Además, es muy típico ver el pseudoretículo rojo, que básicamente sobre una base de eritema difuso, pues podemos ver todas esas telangiectasias que he comentado, que rodean esos folículos dilatados que también he comentado. Y otra característica típica, pues son las escamas. Este patrón, pues lo vamos a ver después. Entonces, la queratosis actínica, como sabéis, pues hay varios grados. En el primer grado, lo que veríamos en la dermatoscopia básicamente sería el pseudoretículo rojo. Y la descamación que encontramos todavía es discreta. Sin embargo, cuando pasamos a un grado 2, la descamación suele ser algo mayor y lo típico es que ya ese pseudoretículo se interrumpe con los folículos, que están bastante más dilatados que la tipo 1. Entonces, en este caso es cuando hablamos del patrón en fresa. Y en la queratosis actínica grado 3, lo principal, pues, esa gran queratinización que forma esas áreas blancas amarillas sin estructura. Y básicamente, pues, se sigue viendo toda esa zona eritematosa del retículo rojo que he ido comentando. Además, la queratosis actínica obviamente pues puede ser también pigmentada, igual que el resto de tumores, con lo cual veríamos características obviamente de queratosis actínica con ese enrojecimiento, dilatación perifolicular, pero se asociarían cosas relacionadas con la pigmentación. Por ejemplo, en esta imagen lo que vemos es esa pigmentación perifolicular asimétrica que va rodeando pues eso, los folículos. Y en este caso pues podríamos ver un patrón de ese pigmento anular alrededor de los folículos también. Sobre la enfermedad de Bowen, pues una cosa importante es que sería el carcinoma epidermoide in situ y básicamente a nivel de vascularización lo más típico es ver los vasos glomerulares. Es verdad que están descritos todos sus tipos, por ejemplo, puntiformes, ramificados, en horquilla, pero el más característico son los glomerulares. Además, también presenta esa descamación y en el caso de que tenga pigmento, igual que hemos hablado en las otras lesiones, pues puede tener áreas pigmentadas o glóbulos. En este caso, que sería un bobo no pigmentado, pues básicamente vemos esa descamación de la que he hablado y además veríamos aquí los vasos glomerulares. En esta imagen, que sí sería pigmentado el Bowen, pues volveríamos a ver la descamación que se ve un poquito más amarillenta y los vasos glomerulares, que son los que tienen un poquito más de calibre, y los que serían más pequeños, pues son los puntiformes. Y en este caso en concreto, pues tiene estas áreas de pigmento. Aquí volvemos a ver una pigmentada en la que en esta zona, pues además del pigmento, veríamos ya esos glóbulos marrones que he comentado que también pueden aparecer. Sobre el carcinoma epidermoide ya en fase invasiva, pues tendríamos como característica que esos vasos, que pueden ser de diferentes tipos, ya son irregulares y además suelen estar localizados en la periferia. Y otra cosa muy típica es que suelen tener un halo blanquecino periférico. Otra cosa que podemos ver, al igual que he explicado en el Bowen, pues queratina, pero aquí suele ser un poco más llamativa en ocasiones. Y además a queratina pues se puede estar formando estructuras como son las pelas de queratina en los círculos blancos, que ahora pondré la diferencia un poco con una foto. Y igual que he estado comentando, puede tener algo de pigmentación. Entonces, en este caso, pues vemos las pelas de queratina en los círculos blancos, que es verdad que en la imagen no se aprecia del todo bien porque aquí no se ven los folículos, pero básicamente las pelas de queratina pues serían pues formando una especie de círculo la queratina que suele ser blanquecino y con el centro un poco más amarillento. Y sin embargo, los círculos blancos suelen ser anulares, la parte está blanca porque están alrededor del folículo. Aquí vemos imagen del invasivo que básicamente la vascularización, como veis, pues es bastante irregular y de localización sobre todo periférica. Y también podríamos ver las perlas queratinizantes, que aunque como en esta imagen no se aprecia muy bien, he puesto esta otra, que sí que veríamos bien las perlas y volvemos a ver esa vascularización irregular. Y ya por último, sobre el queratoacantoma, pues básicamente es una forma de carcinoma epidermoide, pero bien diferenciado, en el que lo principal es ver esta masa de queratina central y, aunque en esta imagen no se ve, pues podríamos ver los vasos en horquilla que salen desde la periferia con distribución radial hacia el centro. Además, pues puede sangrar y básicamente podríamos ver, como en el resto de carcinoma epidermoide, otro signo de queratinización. Por ejemplo, aquí vemos las perlas que he explicado antes. Aquí ya en esta imagen de queratocantoma sí que se ve la queratina central con la vascularización periférica. Y esto es una foto que he puesto así porque me parece bastante, que resume bastante bien todo lo que he hablado del epidermoide, tanto de su precursor, la queratosis actínica, recordando los 3 grados, como desde tener solamente el pseudoretículo, cada vez va viéndose más los folículos y cada vez va aumentando más la queratina. El otro precursor, la enfermedad de Bowen, que sería in situ. Realmente aquí vemos las telangiectasias glomerulares
Y ya en el estadio invasor, recordar el queratocantoma, pues que tiene esa queratina central y los vasos radiales, y que ya el resto pues tiene unos vasos como más irregulares, distribución periférica, y no tiene esa masa central de queratina. Conclusiones. Básicamente, en el carcinoma vasocelular, lo más típico que podemos observar a nivel de vascularización son las telangiectasias alboriformes. También es típico ver ulceración, como estructuras azuladas, los nidos ovoides de los glóbulos, y en ocasiones pigmentadas que podrían formar esta estructura en hoja de arce o rueda de carro. Recordar también que la cholestesis actínica, lo más típico, es el pseudoretículo rojo y las escamas, en el Bowen, los vasos glomerulares, y que estas dos lesiones pues, son estadios de progresión a un carcinoma invasivo en la mayoría de las ocasiones, en lo que lo principal va a ser la vascularización irregular, las pelas de queratina en los círculos blancos, que son esos acúmulos de queratina. Y por último, que el queratocantoma es un subtipo bien diferenciado que principalmente tiene esa gran masa central de queratina. Esta es la bibliografía que he utilizado y muchas gracias.